Mi padre dijo, tu opinión no importa, pero cuando necesitó una firma mía para un trámite legal, le dije exactamente esas mismas palabras. Cuando era niño, cada discusión con mi papá terminaba en la misma frase, dicha con ese tono suyo que mezclaba fastidio con burla y un aire de superioridad que me hacía encogerme aunque intentara no demostrarlo. Me decía que mi opinión no importaba, que yo no sabía nada, que cuando pagara mis propias cuentas podría abrir la boca, que mientras viviera en su casa hacía lo que él quisiera. Se convirtió en una especie de mantra que marcó toda mi adolescencia, al punto en que con el tiempo dejé de intentar hablar con él porque sabía exactamente cómo iba a terminar. No había forma de que me tomara en serio. Podía estar explicándole algo razonable, contándole cómo me sentía o incluso defendiéndome de alguna cagada que él mismo había provocado, y aún así siempre salía con él mismo, mi opinión no importa. Eso, poco a poco, me hizo sentir como si yo fuera un accesorio más en su vida, algo que estaba ahí porque tenía que estar, pero sin valor alguno. A los 18 años me harté y me fui. No fue un momento heroico ni valiente, fue una acumulación de cansancio, frustración y la certeza de que si no salía de esa casa iba a terminar creyéndome todo lo que él decía que yo era. Los primeros meses fueron un desastre económico, emocional y mental. Dormí en el sillón de un amigo, trabajé todas las horas que me ofrecieran y comí lo que podía pagar, que no era mucho. Pero incluso con todo ese caos, sentía algo que en esa casa nunca había sentido. Tranquilidad. A mi papá no le importó. No me llamó, no me buscó, no preguntó por mí. Para él fue como si simplemente se hubiera roto una lámpara vieja y esa fuera una molestia menor. Y aunque dolía, también me confirmó algo que ya sabía, él no iba a cambiar. Pasaron varios años sin contacto. Ya viviendo en un apartamento pequeño pero mío, con un trabajo estable y una vida que al menos tenía forma, mi familia de vez en cuando intentaba convencerme de que lo buscara. Yo solo decía que no tenía nada que decirle, que él decidió no ser mi papá desde mucho antes de que yo me fuera. Y así, sin drama, la relación quedó muerta. O al menos eso creía yo. Hace unos días, después de tanto tiempo sin saber nada de él, recibí un mensaje que no tenía ningún saludo ni presentación, solamente una orden escrita con ese tono tan suyo. Ese tono que me dejó un nudo en el estómago apenas lo leí. Me escribió que necesitaba que firmara unos papeles y que me presentara en su casa en la mañana siguiente. Era como si los años no hubieran pasado, como si yo siguiera siendo ese adolescente al que podía hablarle como le diera la gana. Mi primera reacción fue ignorarlo, pero luego llamó mi tía diciendo que era importante, que por favor fuera, que no era momento para resentimientos. En cuanto ella dijo eso supe que algo andaba mal, que necesitaba algo de mí y que seguramente no me estaba contando toda la historia. Fui porque necesitaba entender qué carajos estaba pasando, no por él. Lo vi sentado en el comedor, igual que siempre, con esa expresión de superioridad que parecía estar pegada a su cara desde que tengo memoria. No me saludó, no me preguntó cómo estaba, no dijo nada que no fuera una orden. Me dijo que me sentara porque había que arreglar un tema legal antes del viernes. Así, sin explicar nada más. Había una carpeta en la mesa, una carpeta azul algo gastada que parecía haber pasado por varias manos. Cuando le pregunté de qué se trataba, puso esa cara suya que siempre significaba que mi pregunta le molestaba. Me dijo que era un trámite para la propiedad, que aparecía mi nombre como beneficiario secundario, que no me emocionara, que eso no significaba nada, que solo tenía que firmar. Cuando le pedí leer los documentos, soltó una carcajada seca y dijo nuevamente que mi opinión no importaba, que dejara de hacerme el importante y firmara de una vez porque él tenía cosas que hacer. Fue como si alguien hubiera tomado todos los recuerdos que traté de enterrar y me los hubiera arrojado a la cara de golpe. No era solo la frase, era todo lo que venía detrás. Los años de menosprecio, los insultos disfrazados de consejos, las humillaciones que él consideraba educación. Y ahí estaba yo, de adulto, volviendo a sentir la misma rabia y ese mismo impulso de querer desaparecer de su vista. Pero esta vez no me quedé callado. Cerré la carpeta, la empujé hacia él y le dije que si mi opinión no importaba, entonces mi firma tampoco. Al principio no entendió. Me miró como si hubiera hablado en otro idioma, como si no procesara que yo me estaba negando. Luego su cara se puso roja y empezó a gritar como si eso tuviera algún tipo de efecto sobre mí, diciendo que yo era un malagradecido, que todo lo que tenía era gracias a él, que sin él no sería nada, que me largué como un cobarde.
Y mientras más gritaba, más claro tenía que no le debía absolutamente nada y que no estaba ahí para salvarle el culo otra vez. Le dije que él decidió hace mucho que yo no contaba, que él mismo me enseñó que mi voz no tenía valor para él, así que ahora no podía pretender que yo actuara como su hijo obediente cuando le convenía. Le dije que buscara a alguien más que le resolviera sus cagadas y que dejara de actuar como víctima. Salí de esa casa y mientras cerraba la puerta detrás de mí solo pude pensar en lo increíblemente liberador que se sintió decirle que no por primera vez en mi vida. No sé qué consecuencias va a traer esto ni qué tanto se va a complicar la situación, pero por primera vez siento que recuperé algo que él me arrebató desde niño, la posibilidad de decidir por mí mismo. Y aunque sé que esto no terminó, al menos ya no sigo jugando en su tablero. Actualización 1. Había pasado algo de tiempo desde que salí de la casa de mi papá después de negarme a firmar esos papeles, pero no fue mucho antes de que todo empezara a desmoronarse alrededor. No fue un cambio brusco de un día para otro, sino una cadena de llamadas, comentarios y actitudes que dejaron claro que mi papá no estaba dispuesto a aceptar un no y que iba a mover cielo y tierra para que yo regresara al mismo rol en el que me tuvo toda mi vida. El primer aviso de que el problema apenas comenzaba llegó 2 días después, cuando mi teléfono empezó a sonar desde temprano con llamadas de números que conocía demasiado bien. Familiares que rara vez se molestaban en contactar conmigo y que, de pronto, parecían tener un interés urgente en conversar. La primera fue mi tía, la hermana menor de mi papá, que siempre actuó como si él fuera algo así como un héroe trágico incomprendido. Me dijo con un tono que intentaba sonar calmado, pero que cargaba esa urgencia disfrazada que solo usan cuando quieren manipularte, que ella entendía que yo estuviera resentido, que entendía que hubiera heridas del pasado, pero que lo que estaba ocurriendo era grave y que debería recapacitar. Le respondí que no iba a firmar nada hasta saber exactamente qué pretendía mi papá y que no iba a involucrarme en un asunto que él ni siquiera quiso explicarme con claridad. En cuanto terminé la frase, ella me interrumpió diciendo que no podía hablar así de su hermano, que estaba pasando por un momento complicado y que yo, como hijo, tenía la obligación moral de ayudarlo. Nunca entenderé esa lógica familiar donde los abusos, maltratos y humillaciones se borran mágicamente cuando quien los cometió necesita algo. Mi tía seguía insistiendo, repitiendo que la familia era lo más importante y que debía dejar atrás mis resentimientos infantiles. Le dije que si no sabía lo que había pasado durante mi infancia, entonces no tenía nada que opinar, y me respondió que yo exageraba, que ella siempre vio a mi papá actuar como un hombre recto, responsable y entregado a su familia. Me reí con cansancio y le dije que ella solo veía lo que él quería que viera. Colgó ofendida y pensé que tal vez eso sería todo, pero estaba muy equivocado. Unas horas después fue mi abuelo, el papá de mi papá. Él y yo teníamos una relación cordial, pero nunca cercana. Siempre estuvo del lado de mi papá en cualquier conflicto, no porque lo analizara, sino porque para él la figura del padre debía respetarse por encima de cualquier cosa. Me habló con una voz cansada, pero firme, diciéndome que había escuchado lo que pasó y que no podía creer que yo hubiera sido capaz de negarle ayuda a mi propio padre. Me quedé en silencio unos segundos mientras él seguía hablándome como si yo fuera un niño, explicándome que mi papá había trabajado toda su vida, que cometió errores como todos, pero que seguía siendo mi padre y que no era justo que yo le diera la espalda en un momento tan delicado. Cuando intenté explicarle que él no conocía el trasfondo y que yo tenía mis razones, me cortó diciendo que yo debía ser más maduro, que él esperaba más de mí y que no entendía en qué me había convertido. Fue como escuchar una versión más vieja y un poco más calmada de mi papá, repitiendo el mismo discurso que escuché toda mi infancia. Le dije que si él quería ayudarlo tanto, entonces firmara él los documentos. Guardó silencio unos segundos y después me dijo que no fuera insolente. Si hubiera tenido alguna duda de que estaba haciendo lo correcto, esa llamada la disipó. Durante los días siguientes, los mensajes no se detuvieron. Primos que no veía desde hacía años, una tía política que solo me escribía para pedirme favores tecnológicos, incluso mi madrina, que jamás estuvo presente en mi vida más allá de las fiestas de cumpleaños cuando era niño. Todos repitiendo lo mismo, todos asegurando que mi papá estaba desesperado, que necesitaba mi firma y que si yo me negaba sería responsable de que perdiera algo muy importante. Claro, ninguno sabía realmente qué estaba pasando. Ninguno preguntó por qué me había negado. Ninguno cuestionó por qué mi papá no podía resolver el problema por sí mismo. Para ellos solo había una narrativa, la de siempre,
Yo era el hijo rebelde que se marchó sin justificación y ahora estaba castigando a un hombre que, según ellos, había hecho lo mejor que pudo. A medida que pasaba el tiempo sentía como esa sensación vieja, esa incomodidad que siempre sentí cuando la familia de mi papá intervenía en nuestras peleas, volvía a aparecer. Era como si todos replicaran un libreto que ya conocía, uno en el que él era el adulto responsable y yo el niño insolente. Después de casi una semana de insistencia constante, ocurrió algo que elevó todo el asunto a otro nivel. Yo estaba en mi trabajo, revisando unos reportes, cuando una de las recepcionistas me informó que había un hombre afuera diciendo que necesitaba hablar conmigo de manera urgente. Apenas escuché la descripción supe que era mi papá. Sentí esa punzada de incomodidad que creí haber dejado atrás cuando me mudé, pero respiré hondo y salí al lobby. Estaba allí, parado con la misma postura arrogante de siempre, pero con los ojos desorbitados, como si el simple hecho de que yo no obedeciera automáticamente fuera algo que su cerebro no lograba procesar. Lo primero que me dijo, sin siquiera saludar, fue que ya había tenido suficiente de mis niñerías, que estaba causando un problema para toda la familia y que tenía que firmar los papeles en ese mismo instante. Lo dijo tan alto que varias personas en la oficina se quedaron mirándolo. Yo traté de mantener la calma porque estaba en mi lugar de trabajo y no quería que mis asuntos personales se convirtieran en espectáculo. Le pedí que bajara la voz y que no podía hablar de eso allí, pero él insistió, subiendo aún más el tono, preguntando qué me pasaba y diciéndome que dejara de comportarme como un idiota que no entiende las consecuencias de sus actos. La situación se volvió tan incómoda que uno de los gerentes se acercó, preocupado por la tensión evidente. Me preguntó si necesitaba llamar a seguridad, lo cual solo hizo que mi papá se pusiera más alterado, diciendo que nadie iba a sacarlo de ahí porque era un lugar público y que él tenía derecho a hablar con su hijo. Yo solo pensaba en lo absurdo del momento, toda la vida repitiéndome que mi opinión no importaba, y ahora aparecía en mi trabajo intentando obligarme a que hiciera algo que beneficiaba únicamente a él. Le dije que se fuera, que no iba a firmar nada y que si seguía comportándose así iba a tener que enfrentar las consecuencias. Él me respondió que yo no sabía con qué estaba jugando y que si perdía esa propiedad iba a ser mi culpa. Cuando finalmente se marchó, dejando atrás un silencio incómodo en la recepción, me quedé unos segundos tratando de procesar lo que acababa de pasar. No sabía si sentir rabia, vergüenza o cansancio, pero sí sabía que ese episodio no era el final. Tenía la intuición de que mi papá iba a seguir insistiendo, que estaba acostumbrado a imponer su voluntad y que no iba a aceptar un no como respuesta. Lo que no imaginaba era que aquello apenas era el primer golpe y que lo que venía después iba a ser mucho más grave y mucho más revelador. Pero en ese momento, mientras caminaba de regreso a mi escritorio, solo pensaba en lo extraño que era que, incluso después de tantos años, él siguiera teniendo la capacidad de desordenarme por dentro con tanta facilidad. Sin embargo, también había algo nuevo, por primera vez en mi vida, no estaba dispuesto a ceder. Y eso, aunque me metiera en problemas, me daba una sensación de firmeza que no había conocido antes. Actualización 2. Había pasado algún tiempo desde aquel episodio en mi trabajo, suficiente como para que la tensión se acomodara en mi vida como una sombra que no terminaba de irse. No era constante, no era que mi papá estuviera encima de mí todos los días, pero sí se sentía esa presencia incómoda de algo que no había terminado. Las llamadas de familiares disminuyeron un poco, aunque todavía aparecía uno que otro mensaje pasivo-agresivo diciendo que debía poner de mi parte o recordándome que un hijo no debería darle la espalda a su padre. Intentaba ignorarlo y seguir con mi rutina, convencerme de que la situación quizás se enfriaría y que él terminaría aceptando que no iba a firmar nada. Pero esa esperanza se me cayó de golpe un día en que llegué a mi apartamento después del trabajo y encontré en el correo una carta de una compañía financiera cuyo nombre ni siquiera me sonaba. Al principio pensé que era publicidad o alguna oferta absurda como las que suelen mandar, pero cuando la abrí sentí como se me tensaba el pecho. Era una notificación de cobro por una tarjeta de crédito que, según ellos, estaba a mi nombre y tenía un saldo vencido desde hacía años. Me quedé leyendo la carta varias veces tratando de entender cómo carajos podía ser eso posible si yo jamás había abierto una tarjeta con esa entidad, ni en ese año, ni en ninguno desde que me fui de casa. Lo primero que pensé fue que quizás se trataba de un error o un caso de homonimia, pero había demasiados datos correctos, demasiadas coincidencias para hacer simple confusión.
La fecha de apertura correspondía al tiempo en que yo vivía todavía en casa de mi papá, justo cuando tenía la edad suficiente para que alguien pudiera usar mis datos sin que hubiera saltado ninguna alarma. Llamé a la compañía de inmediato, todavía con esa mezcla de incredulidad y rabia contenida. Me pidieron verificar mi identidad, les di la información necesaria y, después de un par de minutos en silencio, la mujer al teléfono confirmó que sí, que la tarjeta estaba registrada a mi nombre, con mi número de seguro social y con una dirección que conocía demasiado bien, la casa de mi papá. Esa fue la primera vez que sentí un frío particular, algo distinto al enojo habitual que él me generaba. No era solamente una traición emocional o un intento de manipulación. Era algo más tangible, más sucio. Era un abuso directo de mi identidad. Respiré hondo y le pregunté a la mujer si había alguna forma de saber quién había solicitado la tarjeta, si existía algún registro adicional. Ella explicó que la solicitud original estaba archivada y que podían enviarme una copia si la necesitaba para una disputa. Eso me dio la confirmación de que había un proceso formal que podía seguir. Colgué y me quedé un momento sentado en el borde de la cama, mirando la carta, sintiendo una mezcla de impotencia y rabia tan antigua que parecía querer arrastrarme de vuelta a la adolescencia. Pero que ahora tenía un matiz distinto. Ya no era un niño sin herramientas. Tenía opciones. Tenía recursos. Y tenía algo que él jamás pudo controlar del todo, la capacidad de actuar por mí mismo. Decidí llamarlo porque necesitaba escucharlo decirlo, necesitaba confirmar que realmente había hecho algo tan bajo. La llamada duró muy poco, pero fue más que suficiente para revelar lo que necesitaba saber. Cuando le pregunté directamente si había usado mi información para abrir una tarjeta de crédito, hubo un silencio breve, pero no de sorpresa, sino de molestia. Como si le fastidiara que yo hubiera descubierto algo que él creía enterrado. Finalmente respondió con ese tono cansado y despectivo que había escuchado toda mi vida. Dijo que sí, que la había abierto él porque en ese momento necesitaba resolver unos pagos urgentes y que yo estaba en la casa, que era más fácil usar mis datos que pasar por todo el papeleo de una solicitud personal. Lo dijo como si estuviera explicando por qué tomó prestado un libro sin permiso, no como si hubiera cometido un delito. Cuando le dije que eso era un abuso, que había usado mi identidad sin consentimiento, que ese tipo de cosas tienen consecuencias legales, soltó un comentario que me encendió por dentro. Dijo que yo estaba exagerando, que no fuera dramático y que al final él había sido quien me mantuvo toda mi infancia, así que no veía el problema en usar mis datos una sola vez. A partir de ese momento supe que no podía dejarlo pasar. No era simplemente una cuestión emocional o un acto de orgullo. Era una cuestión de protegerme, de asegurar que él no tuviera ninguna herramienta para seguir dañándome. Investigué qué pasos debía tomar, contacté a las agencias de crédito y congelé mi historial para evitar que siguiera apareciendo algo a mi nombre que yo no hubiera autorizado. La sensación de hacerlo fue una mezcla de alivio y tristeza, porque aunque era una medida necesaria, también implicaba aceptar algo que había tratado de evitar durante años. Mi papá no solo no era confiable, sino que tenía la capacidad de cruzar límites que podían afectarme de manera real y duradera. Mientras iniciaba el proceso de disputa, los miembros de mi familia comenzaron a enterarse de lo sucedido y las reacciones fueron tan variadas como predecibles. Algunos se mostraron indignados, diciendo que no podían creer que mi papá hubiera hecho algo así y que yo debía cuidarme. Esos fueron los menos. La mayoría, sin embargo, adoptó una postura muy distinta. Decían que estaba exagerando, que denunciar a mi propio padre era una locura, que esas cosas se resolvían en familia. Una prima llegó a decirme que ese tipo de cosas eran normales, que todos los padres en algún momento tomaban decisiones financieras que involucraban a sus hijos. Cuando le pedí que me explicara de qué manera era normal que alguien usara la identidad de un hijo para endeudarse sin que él lo supiera, no respondió nada. Mi tía, la misma que había defendido a mi papá desde el principio, me llamó para decir que si yo seguía adelante con la disputa iba a destruir la reputación de mi papá, que iba a convertir un error del pasado en un escándalo y que si él terminaba perjudicado iba a ser culpa mía. Yo le respondí que él ya me había perjudicado a mí y que si no había pensado en las consecuencias antes de hacer lo que hizo, no era mi responsabilidad protegerlo ahora. Pero aún con todas esas voces encima, aún con los comentarios acusándome de ser frío, desleal o rencoroso, había algo que no dejaba de repetirse dentro de mí. La situación no había sido un accidente. No era un malentendido. Él tomó deliberadamente mis datos, los usó en su beneficio y nunca me lo dijo.
Y ahora que enfrentaba las consecuencias de sus actos, esperaba que yo cargara con la responsabilidad. Ese detalle, que para él parecía mínimo, era una línea que yo no podía ignorar. No tenía que ver con dinero ni con la tarjeta. Tenía que ver con lo que representaba. Era la confirmación de que yo no podía confiar en él en ningún sentido. A medida que avanzaba el proceso, comencé a entender por qué había tardado tanto en enfrentar estas cosas. No era por falta de herramientas ni por miedo a las repercusiones legales. Era porque, pese a todo lo que había pasado en mi infancia y adolescencia, una parte de mí todavía quería pensar que quizá no era tan malo, que quizá había algo rescatable. Pero cada paso del proceso me demostraba lo contrario. Revisar la documentación de la tarjeta, ver mi nombre estampado en algo que jamás autoricé, escuchar su voz restándole importancia, escuchar a otros familiares minimizando la gravedad del asunto. Todo eso iba solidificando una convicción que había tardado años en construir. Ya no podía seguir viendo a mi papá como una figura que tenía algún tipo de autoridad sobre mí. Él había perdido ese lugar hace mucho, pero ahora lo estaba perdiendo incluso como alguien a quien pudiera considerar parte de mi vida. Y aunque sabía que esto solo iba a aumentar la tensión entre nosotros y con el resto de la familia, también sabía que era necesario. La verdad es que había pasado demasiado tiempo permitiendo que la culpa, el miedo y la costumbre dictaran mis decisiones. Pero ahora, enfrentando algo tan concreto como una tarjeta de crédito abierta a mis espaldas, ya no había espacio para dudas. Por primera vez en mi vida, sentía que estaba actuando no desde el dolor ni desde la rabia, sino desde la claridad. Y aunque el proceso recién comenzaba, tenía la sensación de que las verdaderas repercusiones de todo esto estaban apenas por revelarse. Actualización final. Con el paso de las semanas, el proceso de disputa por la tarjeta de crédito avanzó y el caso dejó de ser simplemente una molestia para convertirse en algo que exigía atención constante. Entre llamadas a agencias de crédito, cartas certificadas y los avisos de seguimiento que iba recibiendo, me fui dando cuenta de que esto no era un incidente aislado ni un error que pudiera resolverse con una conversación incómoda. Era una pieza más en un patrón que había gobernado toda mi relación con mi papá, un patrón donde él actuaba como si yo existiera para sostener su vida y resolver sus problemas, sin que eso implicara responsabilidad alguna de su parte. Mientras más avanzaba el trámite, más claro me quedaba que la negativa a firmar los papeles había sido apenas la superficie del conflicto, un síntoma de algo que llevaba mucho tiempo acumulándose. Mi papá, por su parte, parecía convencido de que podía presionarme para que cediera, y aunque ya no aparecía en mi trabajo, sí se encargó de asegurarse de que cada rincón de la familia supiera que yo estaba provocando una desgracia para todos. En ese tiempo, varios familiares dejaron de disimular su incomodidad conmigo. Algunos trataban de mantener una posición neutral, como si eso los hiciera sentirse morales o equilibrados. Aunque en realidad no aportaban nada más allá de comentarios inútiles sobre cómo la familia es complicada y cómo uno debe ser flexible. Otros, en cambio, adoptaron abiertamente el papel de defensores de mi papá, repitiendo su versión de que él estaba a punto de perder algo muy importante y de que yo lo había dejado solo en un momento crítico. Una prima incluso insinuó, en un tono que pretendía ser comprensivo pero que sonaba profundamente condescendiente, que yo estaba actuando así por rencores mal resueltos de mi adolescencia. Le dije que no tenía idea de lo que hablaba, que no había estado presente en nada de lo que ocurrió entre mi papá y yo, y que no iba a permitir que me analizara desde la distancia como si fuera una experta en dinámicas familiares. Desde ese día dejó de escribirme, lo cual agradecí. Mientras todo eso ocurría, el asunto que había iniciado el conflicto original, la propiedad que mi papá quería transferir, seguía avanzando por su propio camino. Él no dejaba de insistir en que era urgente, en que había plazos y consecuencias, pero jamás volvió a explicarme con claridad qué pretendía hacer. Yo ya sabía, por lo que escuché de otros familiares, que la propiedad estaba en problemas por falta de pago de impuestos desde hacía mucho tiempo, pero cada vez que alguien intentaba preguntarle por qué dejó que llegara a ese punto, cambiaba el tema o decía que tenía enemigos en la ciudad que querían perjudicarlo. Ese tipo de evasivas eran comunes en él, así que nadie se sorprendía, pero también dejaban claro que no tenía un plan real. Dependía de mi firma para salir del hueco, y como no la obtuvo, lo único que podía hacer era esperar a que el proceso administrativo siguiera su curso. Pasó aproximadamente un mes hasta que escuché finalmente el desenlace. Me enteré por un mensaje de texto de un primo, uno de los pocos que intentaban mantenerse neutrales.
Me escribió para decirme que la propiedad había sido oficialmente embargada y que mi papá había perdido cualquier posibilidad de recuperarla. El mensaje terminaba con un comentario ambiguo sobre cómo esperaba que las cosas no se pusieran más feas. En cuanto lo leí, supe que mi papá iba a buscar un culpable, y que ese culpable no sería él mismo. No me equivoqué. Horas más tarde, comenzaron a llegarme capturas de publicaciones en redes sociales donde él hablaba de traición, de hijos desagradecidos, de sacrificios que no habían servido de nada. En una publicación particularmente dramática dijo que había personas en su vida que preferían verlo destruido antes que tenderle una mano. No puso mi nombre, pero la insinuación era tan obvia que varios me la enviaron con comentarios preguntando si iba dirigida a mí. Lo sorprendente no fue verlo desahogándose públicamente, porque siempre tuvo talento para convertirse en víctima cuando las cosas no le salían como esperaba. Lo realmente inesperado ocurrió unos días después, cuando recibí una llamada de mi abuelo. Yo había asumido que él no volvería a comunicarse conmigo después de nuestra discusión anterior, pero esa tarde me llamó con una voz muy distinta, más cansada, más lenta. Dijo que necesitaba hablar conmigo y me pidió que, si era posible, lo visitara en su casa porque había algo importante que debía decirme en persona. Dudé en ir, pero acepté porque su insistencia no sonaba agresiva ni acusatoria, sino como la de alguien que llevaba tiempo guardando algo. Cuando llegué, me recibió en el sillón donde siempre se sentaba a leer. No hubo sermones ni reproches, lo cual ya de por sí era extraño. Solo me pidió que lo escuchara. Me dijo que había estado pensando mucho en lo que había ocurrido, que había hablado con algunos familiares y que finalmente había entendido que mi papá había cruzado demasiados límites. Contó que siempre trató de justificar sus actos, que pensó que con el tiempo cambiaría, pero que ahora, viendo la situación desde otra perspectiva, se daba cuenta de que él mismo había cometido un error al defenderlo sin cuestionarlo. Luego me dijo que había tomado una decisión respecto a la herencia familiar. No entró en detalles legales, pero me explicó que él tenía la autoridad para decidir el manejo de ciertos bienes y que, dadas las circunstancias, ya no consideraba apropiado que mi papá siguiera siendo el heredero principal de lo que estaba destinado a pasar a la siguiente generación. Comentó que, después de ver cómo había manejado la propiedad y cómo había tratado de arrastrarme con él, decidió retirarlo de la posición que ocupaba y transferir esos derechos a mi nombre. Al principio pensé que lo decía como gesto simbólico, una manera torpe de mostrar apoyo, pero cuando insistió en la formalidad de la decisión, entendí que iba completamente en serio. No supe qué decir. Era extraño recibir algo así después de tantos años en los que él siempre estuvo del lado de mi papá. Sentí una mezcla de alivio, incredulidad y una especie de tristeza difusa. No por la herencia en sí, sino porque ese gesto llegaba demasiado tarde para reparar lo que la familia permitió durante tantos años. Aún así, le agradecí, no porque me importara realmente el valor de lo que me estaba otorgando, sino porque por primera vez alguien de ese lado de la familia reconocía que yo no estaba actuando por capricho ni por rencor, sino porque había sido empujado hasta un límite. Un par de días después, cuando pensé que la situación podría enfriarse un poco, mi papá apareció nuevamente. Fue una tarde, mientras yo entraba al edificio donde vivo. Estaba esperándome junto a la puerta, claramente alterado, aunque no sabía si por la pérdida de la propiedad, por la herencia o simplemente porque había llegado al punto en que ya no tenía control sobre nada. En cuanto me vio, empezó a hablar sin parar, acusándome de haber destruido su vida, diciendo que él había hecho todo lo que podía por mí y que lo estaba dejando en la ruina. No respondí al principio, porque ya no veía el sentido de discutir con alguien que vivía en una versión alterna de la realidad. Cuando finalmente se detuvo para esperar una reacción, lo miré con calma y pensé que toda mi vida él había usado contra mí la frase que más daño me hizo. Pensé en todo lo que esa frase representaba, en cómo condensaba años de desprecio, humillación y silencio. Y entonces le dije que ahora entendía perfectamente lo que significaba, que él me enseñó que mi opinión no importaba, así que ahora, después de todo lo que había hecho, tampoco importaba la suya. Me miró como si no pudiera creer que esas palabras salieran de mí. Y antes de que pudiera responder, añadí que ya no tenía poder sobre mí, que no le debía nada y que se acabó. Luego entré al edificio y dejé que la puerta se cerrara detrás de mí. Mientras subía las escaleras, sentí algo que no había sentido nunca después de un enfrentamiento con él. No era culpa, no era miedo, no era incertidumbre. Era una especie de vacío tranquilo, una sensación de cierre que había buscado sin saberlo durante años.
No sé qué ocurrirá después ni si volverá a intentar contactarme, pero lo que sí tengo claro es que esta vez no hay vuelta atrás. Y aunque el camino hasta aquí estuvo lleno de confrontaciones que nunca quise tener, finalmente puedo decir que la voz que él trató de apagar durante toda mi infancia ahora pertenece por completo a mí.